Bien, ¿qué tal? Vamos a comenzar en 20 segundos. Entonces, si me permiten, déjenme que cheque. Ok. Creo que si hay algún correo sobre el examen. Ok, no. Bien, entonces, espero que se conecten los demás. Bueno, time. Déjenme aquí, 38. Ok, vamos a trabajar la sesión en unos 35 minutos más o menos. Y hacemos otra vez una pausa para que no se nos acumule tanto, para no seguir de largo también, porque es bastante cansado. Aquí veo a alguien en el chat que me dice... Claro, ese es el link. Entonces, si alguno de ustedes ya tiene una presentación lista para lo que nos toca hoy, por favor, están en toda libertad de hacerlo desde ya. Lo que nos toca, pues, mientras yo hablo, ustedes pueden hacer su presentación, por favor. No esperen a que yo les dé pie, solo empiecen y yo hago silencio para que ustedes puedan continuar. A ver, solo déjenme un segundo. Bueno, mientras yo voy chequeando el módulo 2 y de paso voy haciendo lo que justo me pidió uno de sus compañeros. Mientras ustedes van pensando, yo voy a ir dándoles la opción en el examen del módulo 1 para que lo puedan presentar hasta hoy. ¿Mm? Hasta hoy, a más tardar hasta las 11:59. En realidad, bastante. A ver, estaba para el 4, ok, lo pasamos para el 5 de marzo y ya. Ok, ya está hecho. Espero que con esto tengan un poco más de opciones para poder presentarlo. El examen número del módulo 2, ya veo que también lo están presentando. También tenemos algunos intentos. Este también es hasta el 5 de marzo, entonces les sugiero que lo hagan también hoy de una vez. Entonces, nuevamente, si hay alguna consulta, perdón, sí, consulta, duda también, pero más que todo la presentación. Entonces, si ya están listos, por favor, pueden compartir su pantalla o simplemente ya no existe problema. También mientras espero a que ustedes me quieran compartir su pantalla, voy a ir chequeando vamos a ir controlando el material. ¿Ok? Tenemos lecturas del curso, guías. Guías. Si ese... A ver, déjenme que los vaya controlando. Me imagino que es sobre las guías, ¿no? Si que hay algo mal o hay algo que no está completo en las guías. Me imagino, Luis. Lo puse en el chat. Es la M1, análisis de problemas. Ok. Ya, si es lectura, lo que está ahí es lo que debería de estar, lo que debería de ser. Vamos a ver si... Lo voy a revisar para ver si todo está en orden. M1, análisis de problemas. Tenemos dos análisis de problemas. A ver, de repente una está duplicada. De hecho, son documentos mucho más largos que yo he tenido que cortar. Ok, entonces, para que principalmente vean lo que es más relevante. Ya. Ok, entonces hay dos documentos que se han subido por error, son los mismos. Y no está incompleto, es lo que debería de mostrarse. Voy a borrar uno porque los dos están... Hay dos. No es que esté incompleto, sino es que cuando se imprimió en PDF, solo se imprimió la parte que consideramos debería de manejarse hasta ese punto.
No es que, obviamente sí faltan más elementos, de hecho, sí, pero los demás elementos no son relevantes para ese módulo, ¿no? O para el que nosotros pensamos que deberíamos de manejar, para no saturarlo, porque hay guías o materiales que tienen más de 30 páginas, entonces no tiene mucho sentido darles tanto material. Ok, bien. Creo que he respondido eso. Bien, entonces, si alguno de ustedes tiene alguna presentación para nosotros, por favor, la pueden hacer desde ya. Sí, profesor, tenemos una presentación. Perfecto. Perfecto, pueden compartir su pantalla en cualquier momento y comenzar, por favor. Creo que no nos deja compartir pantalla. No tengo como el permiso. Déjenme un segundo. Vamos a parar, compartir. Voy a parar, compartir mi pantalla. Ya está. Ya está listo. Ya está listo. Ustedes están en No, posibilidad de compartir. no puedo. ¿No? No. Y voy a volver a intentar. A ver. Múltiple participante. Ok. Ahora sí. Me parece que sí. Ya. Perfecto. ¿Sí? Se está cargando. Ya. Teniendo la experiencia que los participantes o miembros del grupo, debido a que estamos como ya rápidamente avanzando en la teoría de cambio, pues decidimos hacer este cambio. Entonces, el nuevo proyecto es Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en Bosques Tropicales localizados en la Orinoquía colombiana. Hicimos este gráfico para poder identificar mejor las causas del problema y lo que genera este problema. Acá se listan un poco más específicamente las causas, que es pues en cuanto al tema social, falta de formación, tal vez de proyectos o programas que incentiven prácticas productivas que no degraden los bosques. Y tenemos el objetivo que es el diseño e implementación de actividades o prácticas productivas sostenibles que contribuyan a la conservación de bosques, que es la tarea del taller anterior. Acá entonces trabajamos en la cadena de resultados con base en esta gráfica y construimos esta tabla que la idea es como no que tal vez esta no sea como la mejor manera de representarla, pero vamos a hacer como un gráfico donde se relacionen mejor cada producto con sus resultados, los impactos, que esté muy bien reflejada acá, pero pues está la base. Entonces se listan los insumos, las actividades, los productos, resultados y el impacto que se espera generar, perdón. No se escucha.
Ah, económicos y Gabriela, te escucho entrecortado. beneficios a la comunidad, a temas de gobernanza. ¿Me escuchan? Entrecortado. Ok. Te escucho muy mal, te escucho entrecortado. No puedo leer, sí, puedo ver, pero no escucho. Eh, ¿Me escuchan? bueno, Sí, Sí, me parece que Gabriela tiene problemas con su conexión. No sé si a mí se me escucha un poco más claro. sí, Ya, te yo escucho también soy mejor. parte del grupo de Gabriela. Eh, este, si bien nosotros hemos planteado este problema de, ¿podrías subir un poquito, Gabriela, por favor? Hemos identificado el problema de la implementación de prácticas no productivas, no sostenibles, ¿no? En esta zona de Colombia. Una de las causas identificadas para este problema es la falta de oportunidades económicas, ¿no? Porque la misma población se ve de alguna manera obligada a ejercer estas actividades poco sostenibles como la tala, la, el uso indiscriminado de las áreas naturales para poder desarrollar sus actividades y obtener, pues, poder mantener su economía, ¿no? Entonces, esa es una de las causas. Otra causa identificada es que el limitado financiamiento que existe para poder implementar proyectos productivos, ¿no? A favor de la población, y con esto acompañado también de tal vez una limitada asistencia o capacitación por parte del Estado a esta población, ¿no? Que eh, se vea obligada de alguna manera a desarrollar este tipo de actividades. Y esto pues genera una deforestación, la pérdida de la biodiversidad, eh, y sobre todo un efecto sobre el bienestar humano, ¿no? Que a la larga termina perjudicándonos a todos, ¿no? Entonces, como parte de la cadena de resultados, implementadas, o bueno, lo que hemos podido identificar con el grupo Gabriel y Laura, digamos que son las que están más cercanas a este proyecto que se está desarrollando en esta zona, es que de alguna manera todo el problema, las causas y los efectos volcándolos en un árbol de problemas, ¿no? Y luego esto migrando de alguna manera a una lógica vertical de la cadena de resultados. Tenemos como insumos el financiamiento, eh, el contar con los materiales para la realización de los talleres, el recurso humano que es sumamente necesario para desarrollar las actividades, y como actividades se tienen pues las capacitación en conservación de la biodiversidad, un paquete también de fortalecimiento de capacidades en manejo de cultivos y sobre todo en desarrollo de emprendimientos sostenibles, que finalmente vamos a terminar generando acuerdos de conservación. Y otra parte importante también como actividades es el fortalecimiento de la gobernanza sobre el territorio, ¿no? Tal vez gestionando convenios interinstitucionales y con la creación de las mesas de trabajo, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son los productos que amarran estas actividades, ¿no? ¿Cuáles son los bienes y servicios que se otorgan a la población? Bueno, la educación ambiental, los emprendimientos sostenibles, la implementación o el desarrollo del ecoturismo, la declaración de reservas y la producción sostenible. Esto bueno, nos conlleva a tener un resultado inicial de conservación de la biodiversidad y que finalmente va a terminar impactando en la mejora de la calidad de vida de las personas o de la población en general, ¿no? Dentro, para esto se han identificado también supuestos que deben
desarrollarse para poder desarrollar tanto las actividades, los productos, ¿no? O sea, leyéndolo, o sea, si yo tengo estos insumos, si voy a tener estos supuestos, se supone que voy a generar estas actividades, las actividades más los supuestos voy a generar los productos y sucesivamente, ¿no? Entonces, como supuestos, hemos identificado que la organización y sus colaboradores con las capacidades y competencias adecuadas para el diseño, cuentan, ¿no?, con las capacidades y competencias adecuadas para el diseño, implementación y seguimiento de las actividades. La participación activa de las partes interesadas locales, que era lo que comentábamos ahora, ¿no? Una parte importante es contar con la participación y la disposición de la población, ¿no? Los canales de comunicación asertiva, la oportunidad de fondos disponibles, de acceso de recursos económicos de los beneficiarios, bueno, que las comunidades se muestren interesadas en mejorar su gobernanza e institucionalidad, porque si bien es cierto que hay grupos comunales que mueven mucho, ¿no? Entonces puede ser bastante potente la intervención del Estado o de instituciones aliadas por mejorar estas causas, pero estos grupos comuneros pues también son bastantes, ejercen mucha presión en la población también, ¿no? Entonces, los productores tienen adecuados servicios de soporte productivo, como agua, cuentan con servicios básicos en realidad, el cumplimiento de políticas nacionales y sectoriales relacionadas a la mejora de conservación, que sea prioridad del Estado, ¿no? En que una política de Estado, tal vez la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y que, bueno, que también que los turistas o los visitantes apliquen buenas prácticas de conservación durante las visitas en estas áreas naturales protegidas, ¿no? Los riesgos identificados para la gestión de este proyecto es que no existe interés gubernamental por la conservación de la biodiversidad, recursos de financiación insuficientes, deficiencia en la administración de recursos y la migración de personas vinculadas a áreas urbanas. Entonces, también como parte de los aliados o actores involucrados en este problema, hemos identificado a escuelas rurales, docentes, estudiantes, que están muy relacionados al producto de educación ambiental, a los campesinos, a entes gubernamentales como el ICA, el Ministerio de Ambiente, parques nacionales, corporaciones autónomas regionales, regulación ambiental. Creo que aquí también tiene mucho que ver el Ministerio de Turismo, como se denomine, ¿no?, en la zona, en Colombia, y asociaciones relacionadas a la actividad productiva o de conservación. Eso es un poco lo que hemos podido avanzar con el grupo. Ok, bien. Gracias. Bueno, gracias al grupo, gracias a Ingrid y Gabriela por hacer la presentación. ¿Alguna consulta o duda o comentario por parte de los aquí presentes? ¿Qué les parece? Para yo poder luego de eso hacer algunos comentarios. Bien. ¿Puedes subir un poco el documento, por favor? Al inicio. Ya. Ok. Y entonces, lo primero que ya venía desde el trabajo anterior es la definición del proyecto, intervención, organización, etcétera, para lo cual ustedes quieren desarrollar la teoría de cambio. ¿Ok? Bien, entonces han desarrollado eso y podemos bajar un poquito más, un poco más abajo. Okay. Ustedes han identificado un árbol de problemas. ¿Ok? Es importante, este no es un curso de árbol de problemas, lamentablemente, o de definición de problemas. Entonces no podemos profundizar mucho en esos aspectos, pero es importante recalcar algunos elementos claves. Por ejemplo, es importante que el problema sea definido con la mayor especificidad posible. ¿Ok? No puede haber un problema, para decirlo de manera muy simple. Cuando alguien lea el árbol de problemas que ustedes han desarrollado, tiene que identificar que es un árbol de problemas suyo, ¿ok? Yo no puedo decir esto, esto pasa en Venezuela, esto pasa en Bolivia. No, tiene que ser específico para el área para la cual ustedes están trabajando,
Entonces, si eso no está claro, o sea, si cualquier persona que lo lee no puede identificar dónde está sucediendo, quiénes están involucrados, etcétera, me parece que algo está faltando. Entonces, eso por un lado, ¿ok? Suele ser redundante, a mí me han criticado porque eso es redundante, eso quita tiempo, y sí, pero es relevante porque de esa manera ustedes saben que están haciendo un análisis para su caso en particular y cada árbol de problemas es esencialmente específico para el área en la cual ustedes están trabajando, ¿sí? El árbol de problema de ustedes no tiene y nunca va a ser similar o puede ser similar a otro árbol de problemas en otra región, en otra localidad, con una problemática incluso similar, ¿sí? Porque los actores son distintos, el contexto es distinto, hay mucha variación. Entonces, eso tiene que estar claro. Lo segundo, no se definen problemas como la falta de algo, ¿ok? Porque si algo falta, lo único que hay que hacer es suplir lo que falta, ¿sí? Faltan capacidades sociales para la administración, brindamos o fortalecemos las capacidades sociales y el problema se solucionó, ¿ok? Y eso significa que no hay mayor análisis, ¿sí? Hay que pensar en cuáles son los elementos que son en realidad, que están detrás de que no hayan esas capacidades. O sea, ¿por qué no existen esas capacidades? ¿Qué está sucediendo para que esas capacidades no administrativas en este caso no se den? O en realidad ese es el problema. O sea, el problema es que no sabemos gestionar los recursos, no sabemos gestionar las áreas protegidas. ¿Mm? ¿Ese es el problema realmente? Bien. Entonces, y poca capacitación. Lo que se suele hacer es, cuando decimos que falta, que no hay, es que hay muy poco, que es incorrecto, que es inadecuado, ¿no? Pero mi sugerencia es pensar un poco más, pensar con un poco más de profundidad en cuáles son las reales causas. Y nuevamente, con mayor claridad, por ejemplo, pocos programas o iniciativas de conservación. Obviamente la respuesta es muy sencilla. Tienen que haber más programas, ¿no? O iniciativas de conservación y protección ambiental, ¿no? Y así el problema se soluciona, o la causa se elimina, ¿ok? Y eso obviamente elimina cualquier tipo más de análisis, porque ya sabemos lo que hay que hacer. Si falta algo, suplimos lo que falta y ya está, ¿no? Y la realidad no es así en la mayoría de los casos. Ok, entonces pasamos a los objetivos, el público. En el público me parece que sí han hecho un trabajo un poco más minucioso, identificando quiénes son los actores. Es importante que los actores se identifiquen con nombre y apellido, ¿sí? Quiénes son, dónde están, etc. Eso es elemental. Ahora, obviamente en el marco de este taller, obviamente a veces no existen las capacidades para hacerlo en el momento, ¿ok? Pero en un proyecto, en una teoría de cambio real, de una entidad, sí hay que tomarse el tiempo para poder hacerlo, ¿sí? Vamos un poquito más abajo, por favor. Ok, aquí. Tenemos insumos, actividades. Sugerencia 1. Codifiquen los insumos, las actividades. En realidad tiene que haber, por ejemplo, tienen ustedes impacto 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados vinculados a esos impactos? ¿Sí? Obviamente tiene que haber una relación entre resultados e impactos, ¿no? Por ejemplo, conservación de la diversidad imagino que tiene que ver con contribución del proyecto. Ahora, hay que pensar, ¿ese es el impacto? O sea, lo que se quiere lograr es conservación de la biodiversidad. ¿Okay? ¿Dónde? ¿No? ¿De qué biodiversidad? De toda la biodiversidad en una región específica tal. ¿Ok? Y eso también es relevante, porque conservar toda la biodiversidad, o sea, es bastante ambicioso, bastante grande. ¿Ok? Lo que generalmente se suele hacer en este tipo de proyectos es, se identifican marcadores, ¿no? Especies que identifican que hay una salud en el ecosistema. Lo que generalmente, y lo que yo he criticado varias veces, es que se suelen elegir las especies más bonitas, las que son más visibles, ¿sí? Y esas que salen más en la foto, que a la gente les gusta más, en esas nos centramos, ¿no? Cuando hay unas miles de otras especies que pueden ser muy importantes, y obviamente ahí tiene que haber un trabajo de ecólogos, biólogos que pueden realmente identificar y comentarles,
y decirles cuáles son las especies que son relevantes para identificar un sistema cuya biodiversidad se está viendo afectada. Y no solo son las especies, sino obviamente son las interrelaciones, el ecosistema en general, etc. Bien, pero de todas maneras tiene que pensarse en indicadores. Si no, se nos complica demasiado. Entonces, conservación de la biodiversidad genera el impacto de contribución del proyecto. O sea, no sé qué quieren decir con contribución del proyecto, eso tiene que estar claro. Conservación de la biodiversidad va a generar una mejora en la calidad de vida de las personas. Mejora en la calidad de vida de las personas tiene que ser un poquito más claro. ¿Ok? ¿Qué significa mejora en la calidad de vida de las personas? Específicamente con relación a la biodiversidad, ¿no? Las personas tienen opciones para poder recrearse o gozar de la biodiversidad y eso mejora su calidad de vida, ¿sí? Eso es lo que están pensando, ¿no? O las personas tienen una opción en el futuro bastante lejano de que porque hay una conservación de la biodiversidad, es posible que se descubran nuevas medicinas, o porque hay una conservación de la biodiversidad, es posible que la calidad del aire mejore, o el agua esté más limpia, ¿sí? ¿Qué cosa se quiere específicamente? Bien. Bien, entonces, bueno, y lo que les comentaba. Y también cuando hablamos, y también tiene que haber una codificación entre todos los elementos, ¿sí? Entre las acciones, en esa, yo no lo puedo, no sé si ustedes lo pueden ver, ¿no? Pero las actividades tienen que especificarse, tienen que relacionarse con los productos, ¿no? Educación ambiental es algo bastante gaseoso, bastante grande. ¿Qué significa educación ambiental? ¿No? Un programa de educación ambiental para la biodiversidad en la población tal, en el momento tal, ¿no? Que empiece en un momento y termine en otro, de pronto, ¿sí? Y las acciones, ¿cuáles son la serie de acciones que tienen que darse, ¿no? Una acción no logra ese resultado, ¿no? Se requieren una serie de, perdón, ese producto, se necesitan una serie de acciones, las cuales tienen que estar obviamente codificadas. Ok, entendido eso, podemos un poco más abajo. De igual modo, los supuestos deberían de codificarse, ¿sí? Que las organizaciones y sus colaboradores tengan las capacidades y competencias adecuadas para el diseño, implementación y seguimiento de las actividades, productos, resultados y sus impactos. En este caso, ustedes se están refiriendo a su propia organización. Si se refieren a su propia organización, ese es un resultado que se revierte a sí mismo dentro de la entidad. Eso no es muy bien visto. O sea, las entidades cooperantes o las fuentes de financiamiento generalmente no les van a dar financiamiento para que ustedes mismos se beneficien. ¿Ok? Eso es bastante complicado. Puede haber sí financiamiento para fortalecimiento institucional. Ese es otro tema. ¿Ok? Eso se puede, pero eso tiene que estar claro en el proyecto. ¿Ok? Pero si eso es para que otros organizaciones y colaboradores desarrollen las capacidades para lo que ustedes quieren, para los temas de biodiversidad, por ese lado sí. ¿Ok? Pero es lo que se quiere lograr con el proyecto. Si es lo que se quiere lograr con el proyecto, eso está a nivel de resultados, no está a nivel de supuestos. ¿Ok? Sí. Ok. Participación activa de las partes interesadas locales, ¿no? Y la pregunta obviamente es, ¿qué pasa si no hay participación activa de las partes interesadas locales? ¿El proyecto podría funcionar? Si la respuesta es sí, pueden continuar. Si la respuesta es no, y es algo elemental, crítico para el proyecto, obviamente es un supuesto crítico, un supuesto letal, mejor dicho, y el proyecto no podría continuar, ¿sí? Entonces eso tiene que evaluarse. En realidad, ¿qué se necesita de las partes interesadas? Que dispongan del tiempo, que por ejemplo tengan una contrapartida, etcétera, ¿sí? Algo que ustedes consideren necesario en relación a un elemento de su proyecto. Oportunidad de fondos disponibles. Eso no es un supuesto.
Eso es un insumo previo al proyecto. Si no lo tienen, el proyecto no podría funcionar. Entonces, eso no se puede poner como supuesto. Podrían poner como supuesto que de pronto los fondos lleguen en el momento adecuado, que los temas de inflacionarios y que no hay una crisis internacional y eso dispare el precio del dólar y que la tasa de cambio o que la inflación en su país aumente, etc. Y eso podrían ser supuestos, pero no tener los fondos, ¿no? Porque si los fondos no los tienen, no podrían ni siquiera iniciar el proyecto. ¿Ok? Las comunidades muestran interés en mejorar su gobernanza. ¿Y qué pasa si las comunidades no muestran interés? Tendríamos que despertar ese interés de pronto con algunas acciones que tengan acceso a los servicios, si es posible, como supuesto, porque no lo controlamos, cumplimiento de políticas nacionales y sectoriales. Sí, nosotros no cumplimos eso tiene que ver con aspectos de Contraloría. Prioridad del Estado, sí, ok. Dependiendo de los enfoques también, ¿ok? Si ustedes tienen un enfoque conservador, liberal, más socialista, depende mucho de, y eso va a saltar a relucir en su teoría de cambio, ¿no? Hay varias propuestas de política económica que nos dicen que el Estado no debería de intervenir y que el mercado por sí mismo debería de resolver esos problemas, ¿no? Si ustedes son puristas, ¿no? Obviamente sí, y otras corrientes ideológicas nos dicen que el Estado debería de intervenir en ciertos elementos como seguridad, ¿no? Seguridad nacional, por ejemplo, el Estado debería de intervenir, ¿no? Pero hay otro pensamiento que nos dice el Estado no debería intervenir en nada, ¿ok? Ni siquiera en tema de conservación, biodiversidad, nada. Eso se soluciona por sí mismo, ¿ok? Obviamente, y no es que esté a favor o en contra, eso ustedes tienen que pensarlo y tienen que ver si eso se correlaciona con lo que ustedes piensan. Que los turistas, eso sí podría ser que los turistas tengan buenas prácticas de conservación, ustedes no lo controlan. Riesgos, no existe interés gubernamental. ¿Ok? Claro, entonces tiene que haber una correlación directa y tiene que haber un análisis por parte de ustedes entre ese supuesto que han planteado y el riesgo que están identificando. ¿Sí? Recursos de financiación, eso es un riesgo, sí, ¿sí? Pero como les comentaba antes, eso es previo, que si eso no lo tienen, no tiene sentido que ustedes continúen con el proyecto. Deficiencia de la administración de recursos, eso era parte de las causas, ¿sí? Entonces no es riesgo, ¿sí? Migración de personas vinculadas a áreas urbanas. ¿Qué? Migración a áreas urbanas. El tema de los actores, lo que sí es importante, si lo ponemos un poquito más abajo, y contestas el WhatsApp un poquito más después, es ver el tema de cuáles son las estrategias por parte del proyecto con respecto a estos actores. Eso es importante que lo complementen. Se me acabó el café. Bien, entonces eso es lo que deberíamos de trabajar a este nivel, ¿sí? Luego lo vamos a ver con un poco más de calma en la siguiente presentación, o perdón, en la siguiente sesión. ¿Les parece? Hacemos una pausa corta de 5 minutos y regresamos con otro grupo que tenga algo preparado. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ok, hermano, sí, está bien. Ya, entonces regresamos en 5 minutos. 5 minutos y regresamos. Acá tengo ya, 5 minutos y estamos de vuelta. Si por ahora esto se corta, porque yo salgo a tomar un café, la pantalla se corta, entonces volvemos a utilizar el link que ustedes ya tienen. Entonces regresamos en 5. Voy a pausar la